Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. El aceite de menta es más eficaz que el minoxidil para tratar la alopecia. ¿Es esto verdad? En el vídeo de hoy te descubriremos la verdad sobre el aceite de menta, qué hay de ficción y lo que hay de realidad. Además, al final del vídeo, como siempre, te daremos nuestra opinión sobre este tema. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! La menta es un género de plantas herbáceas y que se incluye entre las hierbas aromáticas de mayor difusión en todo el planeta. Todo el mundo conoce la menta y es muy apreciada por su característico olor fuerte y su aroma refrescante. De hecho, la menta se utiliza mucho en gastronomía, tanto en postres como en comidas calientes de tipo cocido o para infusiones como el té, el poleo menta o los famosos chicles de menta o incluso la pasta de dientes con aroma a menta. Además, la menta se utiliza también en muchos productos de belleza, como cremas y espumas de afeitar. Así es, Laura. Ernesto Ortega nos preguntó, ¿saben algo del aceite de menta? Manuel CS nos preguntaba, ¿es verdad que el aceite esencial de menta es mejor que minoxidil? Por su parte, Julio Parra nos decía, hola, me gustaría que hablaran del aceite de menta para tratar la alopecia, pues según un estudio científico sí que funciona. Así que con todo esto vamos a ver qué dice la ciencia al respecto. Pues a día de hoy solamente hay 2 estudios que hayan analizado el efecto del aceite de menta en el crecimiento del pelo. El primero de ellos comparó el crecimiento del pelo con 4 compuestos, el aceite de menta, el aceite de jojoba, el suero fisiológico y el minoxidil. Según este estudio, el aceite de menta al 3% fue más eficaz que el minoxidil al 3% para el crecimiento del pelo. Sin embargo, el estudio fue realizado en el pelo de la espalda de ratones y no se ha realizado en humanos. En el segundo estudio se utilizó el mentol, el componente más importante de la menta, y también se llevó a cabo en ratones. Según este estudio, la mezcla de acetato de tocoferol y mentol favorece el crecimiento del pelo en ratones. Y por último, también es interesante este trabajo que demostró que el mentol tópico aumenta el flujo sanguíneo en la piel, es decir, que hace que llegue más sangre a la piel. Y ya está, no hay más. Esta es toda la evidencia científica que tenemos. Por lo tanto, si queremos contestar a la pregunta que nos hacía Manuel sobre si es más efectivo el aceite de menta que el minoxidil, nuestra respuesta tiene que ser contundente y enseguida te la vamos a decir. Solamente tenemos el resultado del crecimiento del pelo en ratones y esto no tiene por qué ser aplicable al pelo de los humanos. Quizá te plantees que es raro que no se hayan llevado a cabo estudios en humanos, pero realmente a nosotros no nos parece tan raro. De hecho, creemos que no vamos a tener ningún estudio en el futuro sobre este producto, porque probablemente ninguna empresa tenga interés en estudiar un producto tan barato y que se encuentra tan al alcance de la gente, ya que no van a sacar un beneficio económico. Segunda cuestión, ¿aumentar el flujo sanguíneo a la piel, como habíamos visto antes, implica menor caída del cabello? Pues efectivamente, David. El aporte de oxígeno, de nutrientes, de plaquetas con el flujo sanguíneo es muy importante para mantener una buena salud en nuestro cabello. Otra cosa es que el aumento del flujo que puede producir el mentol sea suficiente para reducir la caída del cabello. Esto se tendría que demostrar en un estudio diseñado específicamente para ello. No deja de ser una suposición que es posible desde un punto de vista biológico, pero no se ha demostrado que sea así. Entonces, ¿cuál es nuestra opinión sobre el aceite de menta para tratar la alopecia? Pues a día de hoy no podemos decir que el aceite de menta sea superior a minoxidil tópico para el tratamiento de la alopecia, ya que no hay ningún estudio que lo haya analizado. De hecho, no solamente no podemos decir que sea superior al minoxidil, sino que no podemos ni siquiera afirmar que el aceite de menta sea eficaz ni seguro para el tratamiento de la alopecia. Si quieres más información sobre un tratamiento natural que sí ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de la alopecia, te recomendamos este vídeo de aquí. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.